Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a este tu programa El Encuentro, un espacio diseñado para encontrarnos con la palabra de Dios, con las riquezas de su gloria, encontrarnos con la fuente inagotable de verdad, una fuente inagotable de amor que es su palabra y una fuente inagotable de sabiduría. En el libro de Santiago, en su capítulo 1, en su versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios está vivo para todos. Creemos en un Dios trino, en el Santo de Israel, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios sobrenatural. Y creemos que su Hijo Jesucristo hizo señales, hizo maravillas y milagros por amor a la humanidad. Y Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y déjame decirte que Jesucristo te ama. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy levanto tu nombre, Señor, nombre que está sobre todo nombre. Hoy creemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy me uno con la audiencia. Hoy queremos bendecir tu palabra, pedirte sabiduría, y todo aquel que se acerca a ti a pedirte sabiduría, tú se la entregas abundantemente. Permítenos que tengamos un espíritu de revelación y un espíritu de conocimiento de tu palabra para que podamos entenderla y que ella cause el efecto en cada uno de nosotros por la cual tú la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús y en el que doy gracias, Señor. Amén y amén. Por favor, le invito a abrir su Biblia en el día de hoy, en el libro del profeta Jeremías, en su capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 11 vamos a estar leyendo. Y ahí vamos a encontrar en la palabra la señal del alfarero y el barro. ¡Qué interesante! Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba como sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla, dice la palabra. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, dice la palabra, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. He titulado el mensaje del día de hoy: la obra maestra de Dios. Aquí vemos una interesante parábola donde podemos ver varios elementos de los cuales nos van a permitir entenderla y permitir que nuestro discernimiento se abra para ver qué quiso decirle Dios al profeta Jeremías en ese momento. Y podemos ver claramente que Dios es el alfarero.
estudia, y ese alfarero estudia la arcilla y descubre sus virtudes y los defectos de la misma. Con cuidado moldea los detalles de cada ser humano. Se denomina alfarería de arte de crear aún utilizando materiales como barro cocido. A lo largo de la historia se han destacado con esta disciplina vasijas, platos, ollas, vasos, entre otros objetos que se hacen mediante esta técnica específica. La arcilla o el barro es la masa que resulta de la mezcla de tierra y agua. Fíjese qué interesante, vemos el elemento del alfarero, vemos la vasija, vemos el barro, y aquí la arcilla o barro es la masa que se resulta de la mezcla de tierra y agua, y se juega el barro que con lo que tú vas a hacer, tú te vas a ensuciar las manos para hacerlo, es lodo que se forma. Y puedes verlo, puedes notarlo cuando llueve en la calle, que cae agua, puedes ver cómo se moja, pero también puedes ver cómo se puede juntar y que hay diferentes tipos de barro, unos que son más duros, otros que tienen piedras, otros que usted lo puede ver que pueden ser más sólidos, otros más blandos, pero cada uno puede ser moldeable y algunos se endurecen dependiendo de la coacción que estamos utilizando. Y en la alfarería, utilizando este arte o esta técnica, el artesano hace de ese barro grandes obras maestras. Dios, que todo lo hizo por amor, y creemos que somos arcillas en sus manos o barro, y es específicamente lo que el alfarero hace o como el alfarero asiste a este barro y lo alisa, lo marca con sus herramientas, lo aprieta, lo corta, lo lima, y aunque es un trabajo que se ve bien dificultoso y trabajoso, tanto para el alfarero como incluso el barro puede estar sintiendo, él lo hace por amor. El barro o la arcilla es la obra en las manos del alfarero. Y aunque en el momento que ese alfarero toma esa arcilla no tiene ninguna forma, no tiene a lo mejor el color que necesita para que sea una vasija hermosa, pero en las manos del alfarero o en las manos de Dios se crea una obra maestra. En las vidas, en su vida o en mi vida, podemos tratar de evitar los momentos que duelen, las circunstancias, todo lo que nos puede causar sentimientos de dolor, de sufrimiento, pero esos procesos que nosotros nos lleguen, así como está, lo vemos en un análisis con la vasija que puede estar golpeada y los que pueden dejarnos huellas, a veces hay cosas que con las manos podemos sentir que tenemos huellas en nosotros. Es lo más probable es que es lo que logre santificarnos, bendecirnos, embellecernos, moldearnos y nos pueden hacer útiles del Señor. Y dejarnos, cuando dejamos que Él, ese alfarero, ese Dios que sabe hacer obras maestras, haga lo que Él quiere y lo que Él sabe que puede hacer con un barro específico, porque Él conoce todos los tipos de barro, sabemos que en sus manos se logrará una hermosa obra que Él está predestinada. Todo cristiano, toda persona o todo ser humano que crea que hay un Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hayas confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que resucitó, o que tenga hoy esa invitación en su corazón, debe confiar que su vida o mi vida en las manos de Dios, así como lo hace el alfarero, dará una forma, la forma más conveniente. Y podemos especificar que cuando entregamos nuestra vida a Jesús, en ese proceso que se le entregamos, en ese momento Él va a hacer que nos parezcamos cada día más a Él. Y nuestra vasija va a ser moldeada de tal manera que podamos lograr lo que Él sabe que podemos lograr en Él. Fíjense que en el versículo 1 del capítulo de Jeremías que estamos estudiando en este día, dice la palabra de Jehová que vino a Jeremías, es decir, el Señor le habló al profeta en ese momento y le dijo que se levantara, porque hay momentos de accionar y vete a la casa del alfarero. Y aquí es interesante porque aquí hay una invitación evangelística. Para el profeta iba a haber una visión espiritual, Dios le iba a mostrar en un acto profético, le estaba abriendo sus sentidos espirituales para que le pudiese hablar a la casa de Israel. Pero fíjense que aquí
hay una acción que él tenía que hacer como ser humano, él tenía que levantarse. Si usted está postrado, si yo estoy postrada, debemos levantarnos. Dios nos está llamando el día de hoy que nos levantemos y que vamos a la casa del alfarero. Y es interesante también que cuando el alfarero está moldeando el barro, los barros que él está moldeando o las vasijas que él va a crear están dentro de la casa del alfarero, no fuera. Él le dijo, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, porque en la casa del alfarero, allí es que puede hablarnos a cada uno de nosotros y comienza a moldear nuestro barro, que es nuestra vida. Cuando Jeremías visita la casa del alfarero a petición de Dios, en esa casa él vio el arte de hacer una vasija. Y usted también cuando vaya a la casa de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios ha estado trabajando con otras vasijas, con otros barros. Y usted va a ver cómo ha cambiado el aspecto de muchas personas que se han permitido que Dios moldee su vida. Esa fue la visita que realizó Jeremías a la casa del alfarero, pero hoy el Señor también le está diciendo, levántate, ve a la casa del alfarero, te voy a hacer oír mis palabras y también te voy a mostrar el arte, la forma en que yo puedo lograr hacer que una vasija se vea hermosa. En el libro de Isaías, en el profeta Isaías, incluso en Zacarías, en el Antiguo Testamento, también ellos en algún momento, así como el profeta Jeremías, ellos presentan la imagen del alfarero del barro. Es decir, Dios en varias oportunidades podemos ver cómo él ha hecho referencia a esta ilustración para hablarle a nuestra vida y hablarle al pueblo de Israel. El trabajo del alfarero quizás en este tiempo presente, no ha cambiado mucho en los siglos, pero quizás en el tiempo presente creo que una de las particularidades que ha cambiado es que ahora tienen como un motor. En aquella época no había electricidad, así que para hacer girar la rueda y tenían que hacerlo con el pie y así podían dedicar toda su atención para trabajar con sus manos en un barro sucio, a lo mejor no de una apariencia correcta, a lo mejor cuando no hemos estado en las manos de Dios, muchas personas pueden considerarnos personas feas o un barro sucio o algo que no tiene ninguna función específica, pero o que no sirve para un trato específico o hasta incluso de honra, pero el alfarero cambia toda esa circunstancia. Él está resuelto a transformar esa masa que no tiene forma, que es posible que no sea atractivo, en un objeto de arte. Es interesante observar el marcado contraste entre esta masa de barro y las hermosas variadas piezas de alfarería que resultan de la labor del alfarero. Y eso nos habla de algo muy hermoso, porque cuando el Señor se hace este tipo de referencia o nos los quiere mostrar en la palabra, Él quiere decirnos que Él tiene la soberanía, tiene el poder, tiene la autoridad para hacernos piezas hermosas. Hay un profundo significado de esta parábola presentada por el profeta Jeremías. No hay dificultades ni para usted ni para mí, es posible para identificar el alfarero ni para identificar el barro. Obviamente sabemos que el alfarero es Dios y el barro somos cada uno de nosotros. Dios es el alfarero del pueblo de Israel, es el alfarero de las naciones, es el alfarero de nuestras familias, pero también es un alfarero personal, en nuestro caso particular. Él le resulta muy fácil para transformar, para restaurar, para embellecer nuestra vida. Cada persona es el barro y me agrada saber que Dios tiene un plan hermoso para cada uno de nosotros. Indiferentemente de lo que se pueda decir de usted o de mí, somos hoy un barro en las manos del alfarero y tenemos que confiar que Él está haciendo algo diferente en nosotros. Así como lo que es para cada ser humano que ha vivido en esta tierra, podemos experimentar diferentes circunstancias también en las manos del alfarero. Cada uno de nosotros va a experimentar diferentes formas de ser moldeados y diferentes formas, porque somos únicos y irrepetibles y las vasijas no serán iguales, ni el trato que el Dios va a tener con cada vasija va a ser igual, sino que a cada uno de nosotros Él tiene un plan diferente, pero lo que sí es cierto es que es para crear una obra maestra. En el Nuevo Testamento podemos observar en el libro de Romanos, en su capítulo 9, específicamente usted puede verlo en el versículo 20 y 21, cómo el apóstol Pablo puede traer un recordatorio a la obra del alfarero. Está tanto en el Antiguo Testamento
dentro del vocablo de los profetas y también está en el vocablo y en la palabra del apóstol Pablo en su libro de Romanos. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Mas, oh hombre, ¿quién eres tú? Nos hace una pregunta el apóstol, para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Qué interesante. O sea, él está diciendo que cada uno de nosotros fue hecho único y repetible y que no debemos combatir con lo que Dios tiene para nosotros, ni cómo Dios nos hizo. Cada uno es hermoso en su esencia, en su naturaleza, tanto física o tanto externa o internamente. Somos bellos porque el Señor se tomó un tiempo para crearlo a usted y para crearme a mí. Mira lo que dice el versículo 3. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí sigue hablando el profeta, que él trabajaba sobre la rueda, y Jeremías quiere decir que vio la rueda dando vueltas constantemente, trayendo el barro contra la mano del alfarero. Jeremías vio el alfarero, Jeremías vio su labor. El alfarero tenía una rueda anticuada o antigua, sedentaria para muchos. Él oprime el pedal con su pie para hacer girar esa rueda, lo veía con el pie pulsando. Al hacerlo con sus manos están trabajando con destreza, están trabajando artísticamente con el barro, intentando formar de él ¿qué? La obra maestra o la obra de arte. Dios supo, él era el gran alfarero con absoluto derecho sobre el barro para hacerlo lo que él quisiera que fuera. Y es importante que en esta parábola podamos identificar cómo el alfarero tiene soberanía y tiene autoridad sobre el barro. Él puede decidir. Esa rueda es el símbolo de las circunstancias de nuestra vida dando vueltas bajo el control del alfarero, ya que es el pie del alfarero el que guía esa rueda. La lección es clara. Al ser nuestra vida formada y moldeada por el gran alfarero, son las circunstancias de nuestra vida que nos traen una y otra vez bajo las manos de él, bajo la presión de los dedos del mismo, que nos moldean para que él pueda formar la vasija de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a cómo él lo ha diseñado en su diseño original. Y él puede detectar y reafirmar lo que cada uno de nosotros es. Él está moldeando una vasija y esta se le está deslizando en sus manos. La Biblia dice que nosotros estamos esculpidos en el hueco de la mano del Señor. Él sigue moldeándonos. Tenía que ser una textura correcta. Él sabe cuál es el punto correcto cuando debemos estar lo suficientemente blandos o lo suficientemente sólidos. Dónde está el equilibrio, quizás en algunos momentos cuando nosotros nos están moldeando, como le puede estar sucediendo al barro. Podemos sentir que es duro o es demasiado fuerte lo que estamos viviendo, o están amasando muchísimo nuestro corazón o alguna de las áreas de nuestra vida. Y entonces queremos de alguna forma que Él nos suelte para que nos duela menos. Y si es posible hasta decir, déjanos en la condición de que estábamos, no quiero que tú me embellezcas, no quiero ser una vasija de honras o no quiero ser una vasija atractiva porque me está doliendo demasiado lo que está sucediendo en este movimiento, en esta rueda. Y Dios es soberano, el Padre tiene un poder absoluto, es decir, que tiene poder sobre el barro y es un poder ilimitado. Y aunque podamos decirle eso, es posible que Dios pueda soltar el pedal para que dejemos de girar en la rueda, pero nosotros en nuestro libre albedrío podemos decidirlo y quedarnos como estábamos. Pero lo mejor que nos puede pasar es que Él nos pueda moldear. Lo mejor, ninguna clase de barro puede detener la intención o el corazón del alfarero. Él sabe que de ese barro le falta y que puede llegar a ser algo mejor. No podemos poner en duda la voluntad absoluta de Dios sobre nuestras vidas. No podemos poner en duda de que Él tiene un mejor plan para nosotros, que sus planes son de bien. El barro no le puede contestar, como lo decía el apóstol, ni discutir con Él. No podemos hacer nada, solo podemos rendirnos en sus brazos o rendirnos específicamente en sus manos, continuar en su rueda. El barro no tiene ninguna forma, el barro no tiene vida, es inerte, es incompetente, es decir, si usted lo analiza de la forma natural, usted lo puede tomar y usted puede hacer un análisis
del barro. Es un material que refleja desorden, no puede hacer nada por sí mismo. De esa forma nos está mostrando Dios que solo en sus manos, solo con Él, por eso es que el Señor dice que separados de Él nada podemos hacer. Fíjese que el salmista decía, porque Él conoce nuestra condición, lo decía en su Salmo 103, se acuerda de que somos polvo. En su versículo 14 el salmista levantó y decía, necesitamos reconocer, y esto es lo que nos está diciendo el salmista, que nuestro Dios es un Dios soberano y que nosotros somos nada más que barro delante de Él. Es que Dios creó al hombre a imagen y a su semejanza. Y Él está hablando allí que nos vamos a alegrar cuando podamos ver la condición de semejanza que Dios puede hacer en nuestra vida. Así lo dijo el salmista lo dijo, que podíamos llegar a ser semejantes a Él. Tomó al hombre físicamente del polvo de la tierra, lo dice el libro de Génesis, y Él creó al hombre. Entonces Él sopló en su nariz hálito de vida y el espíritu de la vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. El hombre tiene hoy una voluntad libre, es cierto, y puede ejercitarla, incluso puede ejercerla. El barro, por otra parte, no tiene esa voluntad, pero usted y yo tenemos una voluntad. Podemos cooperar o no con el alfarero. Él no nos va a obligar, pero sí podemos cooperar para descubrir lo que el alfarero o Dios tiene para nosotros. Fíjese qué interesante que en el versículo 4 hay un panorama. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. No sé cuántas veces tú te has echado a perder. A lo mejor yo no tengo ni idea cuántas veces. Yo sé que yo me he echado a perder en muchísimas oportunidades. Pero qué interesante que hay una promesa donde el profeta está diciendo que Dios volvió a hacer cuando estaba en la casa del alfarero. Él vio que había una vasija que se había echado a perder y que él la volvió a hacer. Y qué interesante, según le pareció, dice la palabra, mejor hacerla. Es decir, que hay un diseño que él creó en su momento y simplemente no tuvo problemas el alfarero con volver a comenzar con esa vasija. El profeta Jeremías aprende que el alfarero rechaza de vez en cuando alguna vasija dependiendo de su calidad. ¿Sabe? Porque es posible que usted y yo no nos demos el valor que nos debemos dar, pero Dios sí sabe el valor que tenemos, sí sabe la calidad de lo que estamos hechos y a dónde Él nos puede llevar. Y es posible que hasta usted y yo podamos sentirnos, bueno, que seamos una causa perdida, que ya nos partimos, que ya estamos echados a perder, que no hay nada que se pueda hacer. Pues la palabra de Dios está diciendo que el alfarero, Dios, puede volvernos a hacer de la manera que Él lo considere. Es Dios soberano sobre su pueblo y Él hace en el hombre una obra de maestra de alta calidad. Es decir, no puede cambiar de estar deshechos, de estar inservibles, a una obra de arte. Lo que el alfarero hace depende de la calidad del barro. Lo que hace Dios con su pueblo depende de la forma como usted o como yo respondamos al llamado que Dios está haciendo para cambiarnos, para volvernos a hacer, en cuanto al propósito que Él tenga con cada una de las vasijas. El barro puede frustrar las intenciones del alfarero y obligarlo a rechazar cualquier vasija, es cierto, pero también hay una invitación del alfarero para usted y para mí, que Él nos quiere invitar a decir, ¿sabes qué? Puedo hacer de ti algo grandioso. No importa si sientes que estás echado a perder, yo te puedo volver a hacer. La calidad del barro determinado, y es determinado por el alfarero, no por el barro, porque Él ve cómo puede sacar algunas partículas y cómo puede cambiar esa forma inherente y deforme por algo realmente valioso. Y cuando dice se echó a perder, esta palabra que salta dentro del versículo, esta palabra equivale a la misma palabra usada en el caso del cinto de lino en el mismo libro de Jeremías, pero en el capítulo 13, en su versículo 7. Mire qué interesante, dice, esto fui al Éufrates y cavé y tomé del cinto del lugar donde lo habían escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. O sea, cuando él dice que se echó a perder, cuando hace referencia el profeta, estaba diciendo que estaba podrido, que ninguna cosa se podía hacer buena de eso, de ese lino, y así de igual forma de esa vasija. Y no es cierto. En Dios sabe hacer cosas buenas.
Dios, aún de lo podrido, Dios puede hacer cosa buena. Donde se traduce como podrido, dañado, inservible, se echó a perder. Cuando usted dice, ya eso se echó a perder, ya eso no tiene arreglo, ¿no le ha pasado? O que usted en algún momento ha tomado una vasija y se ha roto y ha caído al piso y usted la ve que está astillada y usted dice, la voy a botar, ya se echó a perder. ¿Sabe qué? La palabra está diciendo que aún en esa condición, Dios no nos desecha, sino que nos da la oportunidad de volvernos a hacer. La otra frase interesante que el versículo nos habla, dice, según le pareció mejor. Qué bonito. Según lo que le pareció mejor al alfarero, él la comenzó a hacer. O sea, es decir, él automáticamente activó un diseño hermoso para esa vasija rota. Y es decir, podía ser algo distinto de lo que había quedado. Pero esa fabricación no tenía que ser exacta. ¿Por qué? Porque todo lo que se rompe y está en las manos de Dios, Dios lo restaura. Y cuando Dios lo restaura, lo trae a un diseño original, lo hace mejor. Él sabe hacer las cosas mejor. Él no está jugando al alfarero. Él es un profesional. Él es un profesional con barro en sus manos. Él sabe lo que está haciendo. Y aunque el barro no sabe su propósito, el alfarero sí sabe tanto su propósito, tiene la sabiduría absoluta, la soberanía, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente y sabe el propósito que tiene con el barro. El Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, le dice el salmista. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué lindo. Le está diciendo, me estoy dejando moldear por Dios. Sé que estoy en tu justicia, Señor, y que tú serás justo conmigo. Y cuando despierte, cuando me vea, cuando pueda observar que me has hecho semejante, estaré satisfecho. Está hablando de la semejanza. Nos vamos a acercar más a Dios cuando Él nos moldee. Nos vamos a parecer más a Él, al varón perfecto. Cuando se ha manifestado lo que hemos de ser en Él, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a ¿quién? A Cristo. Él nos moldeará de tal manera que nos acercará a parecernos a Él. Él nos ha sido cruel con cada uno de nosotros, ni nos ha hecho sufrir, ni quiere en algún momento hacernos pasar por alguna situación que nos vaya a cambiar por venganza, sino que Dios simplemente quiere ver en nuestras vidas su propósito y quiere moldearnos de tal manera y sacar lo mejor de nosotros. En esta parábola podemos ver que Dios es bueno. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Incluso el profeta Jeremías, en el mismo libro, 11 capítulos después de haber visto esta parábola, o haber tenido esta visión, o haber acercadose a la casa del alfarero, él dice lo siguiente en su capítulo 29, en su versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué lindo el Señor, Él tiene pensamientos de bien, Él tiene pensamientos de paz y no tiene pensamientos de mal para nosotros. Aunque nuestra vida esté destrozada, aunque nosotros nos sentamos personas desechadas, destruidas, en las manos del alfarero. Nada ha terminado, no ha terminado con nosotros. Es decir, si el barro se rinde a él, todo lo que hay que hacer es que el barro se entregue al alfarero. Toda la solución es que nos entreguemos en las manos de ese alfarero. Señor, sabes, quiero que tú me ayudes. Quiero ser barro en tus manos. Toma mi vida, Señor. Hazla nueva. Estoy roto, estoy destruido, estoy devastado, estoy desechado, estoy podrido. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser esa arcilla, esa vasija, ese barro. Tú el alfarero, yo el barro, en tus manos. Y miren lo que dice el versículo 5 y 6. Entonces fue a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. Aquí está explicando la descripción de la parábola. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Será que estamos dispuestos a poner nuestras vidas en manos de Cristo? Que Él pueda hacer algo hermoso contigo y conmigo, con el barro, con todo el proceso de echarle el agua, darle forma con las manos, ponerlo en el horno caliente, cepillarlo, darle pintura, por último colocarlo en el horno más caliente y todo esto con el único objetivo de que el barro sea útil y que sea duradero. ¿Será que estamos dispuestos a entrar en ese proceso?
El alfarero trabaja con el barro en su torno, en su diseño, le da forma una y otra vez, ensaya a la vez y le da forma, tanto jugando con el barro, lo toca, lo juega, lo moldea, lo abraza, lo mira. El barro, cada vez que tiene contacto con las manos del alfarero, que es sometido a la acción del torno, va tomando una consistencia diferente, más suave, más dócil, más pastosa, más consistente y hasta un punto brillante por los líquidos y por los minerales que contiene el barro. Y en el Señor podemos encontrar líquidos y minerales que nos dan vida, que sacan de nosotros, porque el propio barro tiene esos líquidos y esos minerales, esa esencia, esa naturaleza de Dios, esa semejanza con el Señor, que va a permitir que podamos brillar. El alfarero no usa cualquier material para hacer estas vasijas. Dios busca, selecciona el terreno de donde va a extraer el barro que necesita. Dios nos ha escogido, la palabra de Dios dice que nosotros no escogemos a Dios, que Él nos escoge a nosotros. Entonces Él sabe escoger el barro. Este barro tiene que contar con algunas características necesarias para que pueda ser seleccionado. Si ya usted está siendo seleccionado por Dios, teniendo el llamado del día de hoy por Dios, quiere decir que ya Él sabe que Él puede hacer de usted una vasija. Significa que el alfarero le va a poner en sus manos, si reúne todas esas condiciones, y tiene un mínimo necesario para que él pueda trabajarla. Él sabe el corazón, él sabe el barro, el que él está buscando, y se lo halló en usted, él hará una vasija hermosa. Somos barro pulido, somos barros, ser rescatado, ser recogido, ser pensado y tener un diseño maravilloso de parte de Dios para cada una de nuestras vidas, porque Él nos ama y nos anhela y nos busca y nos selecciona. Nos selecciona. Al darnos cuenta que no es fácil tener una vasija lista y ya esté perfeccionada, aún la vasija debe entender que el alfarero va a tomar un tiempo necesario para construirnos. No va a ser algo que, él no se va, que se va a tomar la ligera, sino que simplemente va a haber un proceso de cambio, de perfeccionamiento, un proceso de restauración que el Dios Todopoderoso hará con esa vasija. Comienza un proceso lento, que hay que pinchar el barro por un lado para que forme un pico, por el otro lado hay que hacer y pegarle una oreja, inmediatamente cuando la vasija ya esté hecha, como el alfarero lo ha imaginado, se despega del torno con un hilo o con un alambre y se pone a un lado para secar. Cuando ya haya secado por más o menos un día, hay que pulirla con una herramienta de madera parecida a un cuchillo. El alfarero tiene que quitarle todo el exceso de barro que no permite que se asiente bien, y nosotros, el Señor, tiene que siempre quitarnos cosas que son excesos que tenemos en nuestra vida. El desenlace llega al instante cuando el barro está medio seco. ¿Para qué? Para adornar la vasija, usando otras herramientas fluidas para hacer las marcas y figuras anheladas, más presión de las manos, pinchazos con los dedos, objetos punzantes, hilos y alambre y herramientas fluidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que las manos alrededor de nosotros presionándonos para hacernos más simétricos, más equilibrados, más blandos, para quitar los excesos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que hemos sido pinchados o que simplemente estamos siendo apretados con fuerza, o estamos siendo impulsados a la paciencia, o se están añadiendo nuevos desafíos, nuevas metas? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que sentimos alambres como en nuestro cuerpo? Tantos procesos que podemos vivir como vasijas. ¿Cuántas veces no hemos sentido que nuestro carácter, en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos, los cuchillos de Dios que quitan los excesos de los mal carácter, de los vicios que podamos tener? El Señor allí nos limpia para que seamos, y nos lima, y para que nos pule, para que seamos hermosos, para que seamos lo que Él desea que podamos hacer, para marcarnos, para decorarnos. Tan bello el Señor, para adornarnos con su gracia, para adornarnos con su bondad, para adornarnos con su amor, para adornarnos con su paciencia, con su dominio propio, con el gozo del Dios Todopoderoso. En las manos de Dios, el alfarero nos hace forma
y allí está nuestra vida. Debemos confiar que Él nos está perfeccionando. Somos débiles y necesitamos de su ayuda y no hay nadie perfecto. Solo el alfarero es el que es el perfecto para hacer esta obra, pero el barro, todos los barros son imperfectos. Y en el versículo 7 y 8 hay interesante porque dice, en un instante hablaré con tantas contra gentes y contra reinos para arrancar, para disipar y destruir. Y simplemente aquí vemos cómo se puede aplicar. Hay una presión para frotar, para apretar, para empujar, pero lo importante de Dios para este diseño es hacernos una vasija nueva y apta. ¿Y cómo lo hace? Arrancando, disipando y destruyendo todo lo que no va a permitir que esa vasija sea lo que Dios quiere. Eso lo puede hacer en una nación, en una familia y específicamente con nosotros personalmente. Dios tiene la autoridad para arrancar, para destruir y para volver a edificar en ese lugar. A veces incluso nos coloca en el horno, donde los fuegos de nuestra vida nos convierten en vasos más sólidos para su uso. No crea que es tarde para volver a comenzar. Se lo digo de corazón. Colóquese en las manos del alfarero. Nunca es tarde para realizar un sueño. No hay imposibles para Dios. Sabemos que Él puede. La intervención de Dios en su vida y en mi vida, Él puede hacer que las cosas comiencen de nuevo. Él nos está llamando al designio de ser las vasijas de honra que Él necesita. Porque dice la palabra, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Qué lindo. El intervalos de la vida en las manos del alfarero se valen de las dificultades, de las adversidades, a veces las enfermedades, los problemas y otras situaciones, para moldearnos, transformarnos interiormente, aún cuando nuestro entorno sigue igual, dándonos vueltas en ese entorno, pero Él allí en ese lugar, Él transformará nuestra vida y vamos a comenzar a ver las cosas de manera diferente y comenzará a arrancar, comenzará a destruir todo lo que no viene en Él. Y vamos a estar agradecidos por las circunstancias que nos ayudaron a moldearnos, porque hay circunstancias que en el momento estamos girando en ellas y nos hacen sufrir mucho, pero cuando el alfarero nos saca de ese giro, le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos ha permitido ser mejores personas y salir de allí pulidos, desde ese horno de fuego. Y los versículos 9, 10 y 11 dice, y en un instante, qué interesante esta palabra, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Fíjese que en los otros versículos, en los 8 y 9, dice que él hablaría a los reinos para arrancar, destruir. Y aquí quiere hablar la gente del reino, ¿para qué? Para edificar y plantar. Qué interesante, dice al instante, porque hay instantes de Dios, hay de repentes de Dios. Lo hemos visto en toda la Biblia, vemos como en algún momento llega el instante de Dios para plantar y edificar. El instante de Dios también llega en esta parábola. Quiere decir que en un instante, aunque pasemos mucho rato en el proceso de transformación para hacer una vasija nueva, hay un instante en que estamos listos para plantar y para edificar. Qué lindo. Él traza designios para nosotros. Él traza su plan de manera instantánea y llega la bendición. Las manos del alfarero nos moldean para ser hombres y mujeres que plantemos y edifiquemos, que seamos edificadores. En ese instante vemos cómo nos hemos transformado en edificadores de su reino. Que Él se ha plantado en nosotros y ahora nosotros vamos a edificar en Él. La palabra edificar significa construir o hacer una cosa juntando los elementos necesarios. Nos volvemos como multiplicadores de lo que Dios hace. Y podemos mostrar, Él puede mostrar obras para que otros vean lo que Dios puede hacer. Por eso es que usted puede ver a alguien que usted puede decir, yo lo conozco, pero si usted lo conocía antes de Cristo y esa persona ha sido transformada, cambiada, se le ve una belleza diferente cuando conoce a Cristo, es porque pasó por el proceso del alfarero y ya está lista para edificar. Y es otra persona. Y aunque usted quiera recordarla, yo la conozco, yo sé, porque si esta persona era drogadicta, ahora me va a venir a hablar del evangelio. No, usted conoció a alguien que no había estado en las manos del alfarero. Ya esta es otra vasija nueva. Dios la sacó de vasija de deshonra a una vasija de honra. Todo el que entra en el proceso de las manos del alfarero va a ser limpiado, pulido y edificado y va a ser cambiado y transformado. Plantar a veces siempre tiene la excepción de establecer. O sea, cuando Dios establece, hay instantes que ya Dios establece en la vida del hombre cambios, estructuras de edificación. En el libro de Amos dice en su capítulo 9:15,
En su versículo 15, pues los plantaré en su tierra. Cuando Dios ya simplemente ya nos edifica y nos planta. Ya estamos cimentados sobre él. En el libro de Efesios, en su capítulo 12, su versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Cristo. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros en tiempos atrás. Qué lindo. ¿Qué dice? Lo voy a repetir. Pues somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. El apóstol Pablo dice, llevamos este tesoro en vasos de barro para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Por eso le digo, cuando usted entre en las manos de Dios, he creado una vasija, sigue siendo una vasija de barro, donde va a haber un tesoro, pero se va a ver la gloriosa, soberana fuerza de Dios y se va a ver como una obra de Dios y no nuestra, porque es imposible que usted y yo nos podamos cambiar. Es imposible que usted y yo podamos hacer de nosotros algo diferente, o podamos embellecernos, o podamos hacer cosas nuevas. Se va a saber que es la fuerza soberana de Dios sobre su vida que ha traído cambio y transformación. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por tu palabra. Gracias por lo que has traído por tu palabra en este tiempo para nosotros. Nosotros hoy nos disponemos a decirte que reconocemos que tú eres alfarero. Reconocemos que tú eres un Dios todopoderoso. Reconocemos que tú tienes un diseño mejor para nosotros. Hoy reconocemos, Padre, que nosotros somos barro, Señor, que somos inservibles, pero hoy queremos colocarnos en tus manos, queremos pedirte que nos moldees, queremos pedirte que nos cambies, que aún si nos echamos a perder, te suplicamos que nos vuelvas a hacer, que nos coloques, Señor, en tus manos y que nos sigas moldeando, que podamos hacer hechura tuya, que podamos ser un vaso donde tú puedas colocar ese tesoro, esa salvación y que podamos parecernos a Cristo. Hoy te damos gracias porque sé que tú nos estás llamando a que nos coloquemos en tus manos como barro y sepamos que tú puedes hacer una obra gloriosa en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, nos edifique. Te pedimos los instantes de Dios en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú saques de nosotros lo mejor, Padre de la gloria. Hoy te pedimos perdón, Señor, si no nos hemos dejado moldear. Hoy te pedimos perdón si creemos, Señor, que ya estamos listos. Hoy reconocemos que cada día necesitamos de tu ayuda, necesitamos que tú nos moldees. Necesitamos, Señor, estar en tu casa, en la casa del alfarero, no afuera. Necesitamos estar adentro para que tú tengas la autoridad, tengas la soberanía para transformarnos. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en nosotros, que cause el efecto por el cual tú le enviaste, Señor. Que podamos ser hacedores de tu palabra. Hacedores, Señor, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Y que podamos comprender para qué tú la estás enviando, Señor. Y gracias por las segundas oportunidades, Señor, porque en ti nada se echa a perder, porque tú tienes la autoridad de volvernos a hacer. Gracias, Señor, porque sabemos que cuando estamos contigo, las cosas son diferentes. Gracias, Padre. Hoy, Dios Todopoderoso, colocamos esta semana en tus manos, creyendo que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, enderezando todo lugar torcido, quebrantando toda puerta de hierro, todo cerrojo de acero haciendo pedazos. Padre, creemos y hoy nos tomamos de tu mano derecha, de tu mano de justicia, de tu mano de favor, creyendo que tú harás cosa nueva y grande en nosotros. En el nombre de Jesús y en él te damos gracias, Señor. Amén y amén.